es estructura general de la piel, funciones de la piel, estructura de la epidermis, manto cutáneo ácido lipídico, vasos y nervios cutáneos, anexos cutáneos. La piel es uno de los mayores órganos del cuerpo humano. Casi ocupa unos 2 metros cuadrados. Es de espesor variable. Va de 0.5 milímetros a 4 milímetros. Donde le encontramos de 4 milímetros es en la planta del pie, que es el sitio donde tenemos la piel más gruesa. Y la de 0.5 milímetros es la de los párpados, es la zona más delgada y delicada que tenemos de la piel. Y puede variar sus milímetros o su grosor dependiendo del sitio donde se esté localizada. Acordémonos que la piel nos cubre todo el cuerpo humano. Ella tiene aproximadamente un peso de 5 kilos. Tiene ciertas funciones como es de barrera protectora y aislante, y aparte nos permite comunicarnos con el entorno. Entonces esa es la manera que el cuerpo humano tiene para comunicarse con el entorno. Vamos a ver los fototipos de la piel. Vamos a estudiar la escala de Fitzpatrick. Fitzpatrick es un investigador que dividió los fototipos valga la redundancia, en 6 tipos, de acuerdo a las características fenotípicas y cómo es la respuesta de la piel frente a las radiaciones ultravioletas. Entonces tenemos el fototipo 1, que es una persona muy blanca, que nunca se broncea. Ella lo que hace es quemarse, se pone roja. Y generalmente esa persona tiene los ojos y pelo claro, como ya comenté, piel muy blanca. El fototipo 2, la persona casi siempre se quema, a diferencia del 1 que todo el tiempo se quema, y a veces se broncea. Ojos azules o los párpados, ojos azules o pardos, el pelo rubio o pelirrojo, y la piel es blanca. El fototipo 3 son aquellas personas que se queman, que a veces se queman y generalmente se broncean, y es el tipo nórdico albino. El fototipo 4 raramente se quema y siempre se broncean. Tienen ojos y pelos oscuros, piel blanca o un poco tostada. Fototipo 5 se queman raramente, el bronceado es muy intenso y tienen una piel con un tono marrón. El fototipo 6 casi nunca se quema y es de las razas negras. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tuvimos un mestizaje muy fuerte en la época de la colonia y después en la época cuando llegó las migraciones a Venezuela, de europeos, de chinos, de distintas razas después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo un estudio en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que es la CHE, que es el hospital central de aquí de Valencia, y se midieron 4.000 personas y se determinó que el fototipo del venezolano era 3 y 4. Nosotros somos una mezcla, así sea la persona blanca. De hecho, ustedes pueden ver a una persona blanca con el pelo amarillo, los ojos claros, pero el pelo es chicharrón y es bembón. Eso porque tenemos la mezcla de raza. Para encontrar una persona con un fototipo 1, serían los alemanes los primeros que llegaron a la colonia Tovar. Y de fototipo 6, los esclavos que vinieron en la zona costera, en la época de la colonia, en esas plantaciones de cacao y de café. Vamos a hablar de la estructura general de la piel. La piel tiene 2 capas. La epidermis, que es la capa superficial, y la dermis, que es una capa que viene por debajo de la epidermis. Y la parte grasa, que es la hipodermis o el tejido subcutáneo. En esta foto tenemos un corte un esquema de la piel donde podemos observar la parte
podemos observar la epidermis que llega hasta esta zona, la dermis y la hipodermis, aquí abajo. Si vamos a la foto de al lado, vamos a ver un corte histológico donde vamos a observar las distintas capas de la epidermis y de la dermis. En la epidermis vamos a observar el estrato córneo, el estrato que es esta parte, la epidermis va hasta aquí, el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal o germinativo. Después tenemos más abajo la dermis papilar, que su nombre se llama así por la cantidad de papilas que tiene, y la dermis reticular, que es esta parte. Y la de abajo es la hipodermis o el subcutáneo. En la fotografía del lado tenemos la capa córnea, donde vemos los corneocitos, que vendría siendo parte de la epidermis, el estrato lúcido, que es la segunda capa de la epidermis, la capa granulosa, que es en forma de gránulo, la capa espinosa y la capa basal. Estas son las 5 capas de la epidermis con su estructura. Y abajo tenemos la dermis. La piel tiene una función de protección. También nos permite tener una función de termorregulación, nos va a regular la temperatura con el medio ambiente. Quiere decir que en casos, por ustedes ven, cuando tenemos frío, el músculo erector del pelo se activa y tenemos escalofrío para no dejar salir temperatura, y de esa manera la cuidamos. Cuando tenemos mucho calor, nos vasodilatamos y o sudamos, o con la vasodilatación perdemos temperatura con el medio ambiente. Tiene una función de impermeabilización a través de las células que tienen, a través de unas células que se encuentran en la epidermis, que hace que no podamos perder ¿cómo se llama? Disculpe por las fallas técnicas. Como le venía diciendo, la piel tiene una función de impermeabilización, impide que nos penetre cualquier producto dentro del cuerpo humano que nos vaya a producir un daño grave. También tiene la función de absorción de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta es la radiación que nos da el sol, y nosotros tenemos, para proteger nuestra radiación, los melanocitos que producen melanina, que están en la epidermis, para contrarrestar esta radiación y para protegernos. También tiene la producción de ciertos productos, entre ellos tenemos la vitamina D, que la sintetizamos con la absorción de la luz de la radiación solar, y tiene una defensa inmunológica, nos va a proteger de muchas noxas que están en el ambiente, y tiene células de defensa. Aquí podemos observar cómo se ve una piel con sus distintas células. Lo que le dije anteriormente, ella no va a tener una función de protección contra el frío y calor, nos previene de los golpes como impactos mecánicos, sirve para amortiguarla, protege el tejido de daños químicos y ácidos que no nos penetren, nos protege, previene la penetración de microorganismos como bacterias, como virus, como hongos. Esa es la primera barrera que ellos se encuentran. También tiene la función inmunológica, que hablamos de exclusión de microorganismos inoculados con sus células de defensa. Aparte yo dije que era el sistema comunicante con el medio ambiente, tiene la absorción de ciertas sustancias específicas y nos previene frente a la deshidratación excesiva. También nos permite un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica junto con las glándulas sebáceas, y hay la síntesis hidrolipídica. Aparte de eso, tenemos
la parte sensitiva, que a través de los, ¿cómo es que se llaman? Ya va, de los, los corpúsculos, de las células que son sensibles al tacto. O sea, la piel nos permite saber cuando nos están presionando, cuando hay una vibración, cuando nos tocan. Ahora, bueno, vamos a desarrollar cada uno de los extractos de la epidermis. La epidermis es un extracto celular compacto que mide de 120 a 200 micras, con diferencia en cada uno de esos extractos según la función que va a desarrollar. La epidermis está compuesta por ella proviene de un epitelio derivado del ectodermo y es poliestratificado queratinizado. Podemos explicar las capas de la epidermis de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, que es la capa más profunda, que es la capa basal o germinativa. En esta capa es una epidermis metabólicamente activa. Ella está compuesta por los queratinocitos o las células basales, que son las que van a formar, y es la principal célula que tenemos en la epidermis, que es la que produce la queratina. También vamos a encontrar otras células como los melanocitos, pero van a estar en una proporción de 1 a 10, un melanocito por cada 10 queratinocitos. Los queratinocitos, como dije anteriormente, producen la producen la queratina, y los melanocitos es la que produce la melanina. Esas células que son activas, que están en esa capa, van a ir, a medida que ellas van creciendo, van a ir migrando hacia los distintos estratos, como es la capa espinosa, que también está formada por queratinocitos, pero está unida por unos puentes entre las células que se llaman los demosomas. Ahí vamos a encontrar en esa capa células de Langerhans y células que son células dendríticas que vamos a tener. En estas células vamos a tener que esas células de Langerhans nos van a dar inmunidad y van a presentar los antígenos liposolubles, para que le van a presentar los antígenos a las células para que los pueda. Ya va, ¿qué estoy diciendo? Se me equivoqué. Voy a recapitular para decirle, porque dije algo que no es correcto. Estamos en la capa espinosa, que está constituida mayormente por queratinocitos unidos por los puentes intercelulares o demosomas. Ahí vamos a encontrar las células de Langerhans, son las células dendríticas que tienen un origen mesodérmico, y aparte de eso vamos a ver dónde se va a hacer la inmunidad celular, porque se presentan los antígenos a los linfocitos B, que son los que nos protegen. Después tenemos la capa granulosa, como su nombre lo dice, está formada por gránulos de queratina o filigrama. Aquí la queratina se agrega en forma de filamentos. Es clave para el proceso de mantenimiento de la barrera cutánea de la piel. Ahí encontramos también unos corpúsculos de Oakland, tenemos lípidos y proteínas para que se entremezclan entre el espacio intercelular y mira la cohesión. Después tenemos el estrato lúcido, que también es un estrato precórneo, como dice ahí, y la capa córnea de la piel, que es donde están los queratinocitos. Los queratinocitos van migrando en un ciclo de 21 días desde la capa basal hasta la capa córnea. Ellos van a ir subiendo a nivel dentro de la estructura de esa epidermis. Como podemos ver aquí, la epidermis metabólicamente viva es la de la capa espinosa y la capa basal. La epidermis metabólicamente muerta es la que nos encontramos en la capa granulosa, el estrato lúcido y la capa córnea. Ya en el estrato lúcido, los queratinocitos han perdido su núcleo,
ya son muertos. Entonces lo que nos sirven es esa piel que vemos es dura en la planta, o lo que descamamos a cualquier nivel, las células que se descaman. Entre las estructuras de la epidermis, como dijimos anteriormente, sus células principales representan más del 95% del total. Representados son los queratinocitos, los cuales por sucesiva multiplicación y diferenciación van ascendiendo desde la capa basal o germinativa hasta la superficie cutánea y pasan por tránsito en las otras 4 capas que dije anteriormente. Aquí pueden ver que está la parte basal, que esos queratinocitos van ascendiendo a la célula espinosa, a la parte espinosa, la granulosa, y cuando llega a la parte de arriba donde tenemos los queratinocitos ya muertos. Este es un corte histológico con hematocilina y eosina, donde podemos ver los diferentes extractos de la epidermis. Vemos su extracto basal o germinativo. Aquí encontramos ciertos melanocitos, que recuerden que anteriormente les dije que están en proporción de 1 a 10, un melanocito por cada 10 queratinocitos. Vemos nuestro extracto espinoso, nuestro extracto granuloso y nuestro extracto córneo. Ese es el corte histológico, para que nos ubiquemos. Entre las células de epidermis, ya las nombré anteriormente, es para que identifique, aquí está el queratinocito, las células de Langerhans, las células de Merkel y el melanocito. Entre esas funciones que tiene la epidermis, es mantener los lípidos de la capa córnea. Tenemos una protección, mantener los lípidos dentro de la capa córnea. Tenemos la protección frente a la deshidratación. Tiene una película hidrolipídica para que no podamos mantener ese equilibrio, y tiene una de protección frente a sustancias nocivas. Tenemos algo muy importante en la piel que se llama el manto ácido. El manto ácido es la barrera de permeabilidad cutánea. Y es súper importante porque si nosotros perdemos el equilibrio en ese manto ácido, si ese manto ácido cambia de pH, vamos a tener problemas en la piel. El manto ácido está compuesto por corneocitos en un 50% por queratina, pero tiene un 30% de factores hidratantes naturales, como son los ácidos aminados libres, el ácido pirrolín carboxílico, la urea, el amoníaco, los iones y otros ácidos. Y también tiene lípidos, 10 a 11% de ceramida, colesterol, ácidos grasos libres y sulfato de colesterol. Por eso es que ustedes, si han tenido la curiosidad, cuando ven unas cremas, ven que algunas cremas tienen urea. ¿Por qué? Porque eso es parte del contenido normal o de la composición normal del manto ácido, lo que nos permite que nos estamos colocando un producto que nos va a nutrir la piel, del cual lo tenemos nosotros, como por ejemplo ese. El manto ácido de la piel, él tiene una función de protección. Él va a tener un pH aproximadamente de 4.5 a 5.75. Si nosotros cambiamos ese pH, borramos o nos llevamos el manto ácido. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el pH de la piel? Usando un jabón muy alcalino, como podemos ver en este esquema, soluciones jabonosas muy alcalinas o la lejía, o un pH muy ácido. Hay ciertos jabones que tienen un pH ácido también, o ciertos compuestos, ciertas soluciones, y nos vamos y nos alteramos nuestro manto ácido normal y vamos a tener problemas en la piel. Ya pierde su función de protección, va a estar expuesta. La segunda capa de la piel es la dermis. Como dije anteriormente, la dermis viene por debajo de la epidermis. Ellas tienen un origen del mesodermo. Está compuesta por distintas células. Es la capa que sirve de sostén a la epidermis, a la que le aporta su nutriente y que contiene los anexos y la estructura vasculonerviosas. Es una fascia superficial de tejido conjuntivo compuesta por células, fibras y sustancia fundamental,
que tienen diferentes texturas según sea la zona del cuerpo y la edad de la persona. No es lo mismo una piel de una persona joven a una piel de una persona ya madura. Puede variar su grosor de 1 milímetro en los párpados, como lo dijimos anteriormente, hasta los 5 milímetros en la espalda. Es de 15 a 40 veces más gruesa que la de epidermis. Al microscopio óptico muestra claramente dos partes, una superior llamada dermis papilar y otra inferior llamada dermis reticular. En este esquema vemos la dermis y aquí están los componentes de la dermis, como lo dije anteriormente. Está compuesta sus células por fibrocito, histocito, mastocito. La fibra tiene fibras de colágeno y fibras elásticas que la produce la elastina. Y está compuesta por sustancia fundamental, que esta sustancia fundamental posee agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y proteoglucanos. La estructura de la dermis, seguimos con ella. La dermis papilar está compuesta casi exclusivamente por la zona de las papilas dérmicas, de allí su nombre. Llega hasta donde las crestas interpapilares epidérmicas penetran en la dermis. Tiene haces colágenos y fibras elásticas, más delgado que la dermis reticular y orientado verticalmente al epitelio. Abundante esta capa de dermis papilar de sustancia fundamental, donde las fibras de colágeno forman una red. El diámetro de la fibra de colágeno es de unos 50 nanómetros y forman haces de unas 0,3 a 3 micras. En su interior está el plexo vascular superficial. Mientras que la dermis reticular es de mayor grosor que la papilar, 8 a 9 veces más gruesa. Las bandas de colágeno son más abundantes y gruesas que la dermis papilar, de unos 63 nanómetros de diámetro. Se disponen en gruesos haces horizontales al epitelio, mientras que las de la papilar eran en verticales, de unas 10 a 40 micras, y hay un número mayor de fibras elásticas, tiene mayor cantidad de elastina. También son más gruesas y paralelas a la superficie cutánea. Proporcionalmente hay menos sustancia fundamental y fibrocitos que la dermis papilar. La dermis reticular, por la condición, por su composición, es la que nos va a dar sostén a nuestra piel, y las fibras van a estar colocadas como ella es el andamiaje para sostenernos nuestra piel en el organismo. Las funciones de la dermis, tenemos la primera, que es una función protectora, ya que el tejido conjuntivo supondrá una segunda línea de defensa frente al traumatismo. No es casualidad que la pongamos en primer lugar, ya que se trata de la función más importante de la piel. Cuando se aplica una fuerza sobre la epidermis, esta la transmite a la dermis superficial y el gel fluido que la compone la disipa, haciendo que no sea fácil de romper la cohesión epidérmica. Además, la estructura de la dermis reticular la hace muy resistente a los traumas. Tiene función de soporte, nos mantiene el sistema vasculonervioso y anexial, de almacenamiento, tanto en el sistema vascular como a veces en la sustancia fundamental. Entre los anexos que tenemos en la piel, tenemos el folículo piloso, tenemos las glándulas, tenemos las uñas. Vamos a hablar del folículo piloso. El folículo piloso es una estructura que se encuentra dentro de la piel. Ella está compuesta, como vemos aquí en la foto, por el folículo piloso tiene diferentes partes. Tiene el bulbo, donde están las células germinativas, el cuerpo y la parte del pelo que sobresale de la epidermis. Dentro de su interior, ella va a estar una glándula sebácea, tiene el músculo erector del pelo y tiene las glándulas sudoríparas, unas glándulas que son apocrinas y son glándulas ecrinas. En este corte histológico de metocilina y eosina podemos ver el folículo piloso en distintas fases de su crecimiento, que lo vamos a explicar más adelante. En el organismo existen distintos tipos de pelo. Para empezar,
nuestro cuerpo humano tiene 5 millones de pelos. Generalmente tiene 1 a 2 millones en la cabeza, y que es el pelo que tenemos sobre la cabeza, y el resto está en el organismo. Hay distintos tipos de pelo. Tenemos el lanugo, que es ese pelito que nacen los niños, que son calvitos, que son así, ese pelito muy suavecito. Tenemos el vello fino y sin médula, y el pelo terminal. Como dije anteriormente, ya dije que lo tenemos 5 y 1 millón en la cabeza. Y tiene una actividad folicular cíclica con una regulación hormonal. Esto quiere decir que ella va a tener un ciclo de vida, el pelo, y aparte va a estar regulado hormonalmente. En este esquema vemos las distintas fases del pelo, que ya se la vamos a explicar posteriormente: la fase anágena, la fase catágena, la fase telógena. Este es un esquema del pelo, donde podemos ver el folículo piloso. Esta es la epidermis, aquí arriba, la parte superficial. Vemos que está la papila dérmica, que es donde están las células germinativas, y por donde ella está, por donde ella está unida, se nutre de la piel. Tiene la parte del infundíbulo y tiene la parte del pelo, así que sería, entonces esta es la parte de la raíz. Aquí está, como se lo dije anterior, el bulbo piloso, las vainas del pelo y el cuerpo tallo, que es el que sobresale. Esto es una foto histológica. Podemos apreciar esta parte que sería la papila dérmica del bulbo piloso, donde están las células germinativas y la vaina del pelo, y aquí sí no apreciamos la epidermis. Concéntricamente, si agarramos y cortamos el pelo, una vaina, entonces tiene la superficial es la vaina de tejido conectivo, internamente tiene la vaina exterior de la raíz, la interior de la raíz y la cutícula de la vaina interna y la cutícula del pelo. Y esta es otra foto donde hacemos un corte transversal y vemos lo que yo le estuve diciendo: la vaina epitelial externa del pelo, la vaina epitelial interna con sus distintas partes, la cutícula, la capa de Julia, la capa de Henle, el tallo piloso, que es donde encontramos la médula, el córtex y la cutícula. Y aquí está la papila germinativa. Tenemos que hablar del ciclo del pelo, el ciclo de vida del cabello del pelo. El crecimiento del pelo está regulado por el ciclo capilar, que consta de 3 fases. La fase anágena, que es una fase de crecimiento que dura aproximadamente 3 años. Aquí el pelo, una vez que empieza a crecer, que fue esa diapositiva que yo le puse un corte histológico que se veía chiquitico en la parte de abajo, que se veía pequeñito, el folículo piloso, él empieza a crecer hasta que sale la superficie y dura 3 años. La fase catágena, que es la fase transitoria, dura aproximadamente de 2 a 3 semanas. Ya aquí en esta fase, él empieza es su fase de muerte del pelo. Fíjese, observemos en este esquema que en esta parte la papila germinativa, las células germinales están pegadas a la papila. Aquí el pelo se ha desprendido de esa parte de la papila germinativa y entonces ya no se nutre, y es cuando él empieza ese proceso catabólico. Después viene la fase telógena, que es la fase de reposo, y es previa a la caída, que dura de 2 a 4 meses. Si nos vamos a la diapositiva de atrás, aquí podemos ver que aquí tenemos un pelo en su fase anágena, donde está muy pegado al bulbo, a la parte germinativa, y se nutre. Y el pelo está activo. Ese pelo
por el tiempo que dije que pasaba de 3 a 4 años, él va a hacer su ciclo y dura eso en crecer desde que está chiquito, va a salir y va a llegar y va a empezar la fase catágena, que era lo que le estaba diciendo anteriormente. Fíjense que ya está despegado de la papila dérmica, entonces él no se está nutriendo, y al no nutrirse, ese pelo va a ir dañándose, va perdiendo o sea, si no se nutre, si él no se nutre, se va a ir muriendo poco a poco. Después entra la fase telógena, que es donde ya él muere y se desprende, y entra el ciclo otra vez del cabello. Muchas gracias por su atención. Vía WhatsApp le voy a mandar la actividad que tenemos para complementar y para el foro chat.